Cuando mi hijo apareció en la puerta de mi casa aquella tarde, supe desde el primer segundo que algo no estaba bien. No me saludó, no sonrió, no preguntó cómo estaba ni hizo ningún comentario trivial como solía hacer cuando venía de visita. Entró rápido, casi sin respirar, como si lo persiguiera una sombra invisible. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se quedó allí, de pie, mirándome como si fuera a dictar una sentencia. Yo me quedé quieto, esperando que hablara, aunque en el fondo temía lo que fuera a decir. Papá, necesito que pagues la deuda de Laura. Así, sin rodeos, sin una introducción, sin un tono que insinuara que se trataba de algo pequeño o manejable. Yo parpadeé, pensando que tal vez había escuchado mal, que mi mente había jugado una mala pasada. Pero antes de que pudiera pedirle que repitiera, él agregó. Son $300,000. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. 300,000. No 3,000. No 30,000. Una cifra que solo había visto en anuncios de casas lujosas o en cuentas bancarias que jamás me pertenecerían. Me quedé mirándolo sin poder articular palabra. Él, en cambio, parecía preparado para mi reacción, como si hubiera ensayado todo el diálogo de antemano. No te estoy pidiendo un capricho, dijo él. Es una emergencia. Ella lo necesita. Y tú puedes ayudar. Yo podía ayudar. Él lo decía como una certeza absoluta, cuando yo sabía que esa cantidad de dinero significaba deshacer mis ahorros, vender mi casa o endeudarme durante toda mi vejez. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos, de entender qué estaba pasando. ¿De dónde salió esa deuda? Logré preguntar con una voz que no parecía mía. Él evitó mi mirada. Caminó de un lado a otro como un animal acorralado, como alguien que sabe que la verdad no lo dejará bien parado. Finalmente dijo. Ella hizo unas inversiones. No salieron como esperaba. Algo en mí se tensó. Conocía a Laura, impulsiva, ambiciosa, siempre buscando la forma rápida de ganar dinero, de saltarse los pasos, de vivir un nivel más alto del que podía pagar. Lo había visto desde el principio, pero nunca imaginé que llegaría a algo tan grave. Y aún así, lo que más dolía no era lo que ella había hecho, sino lo que mi hijo me estaba pidiendo. ¿Y por qué yo tendría que pagar sus errores? Pregunté con calma, aunque por dentro hervía. Él se detuvo. Me miró como si yo fuera un desconocido. Porque somos familia, respondió con un tono cargado de reproche. Porque ella es mi esposa. Y tú siempre me enseñaste que la familia se apoya. Sí, se apoya. Pero también se respeta. Y se cuida. Y no se usa como salvavidas cuando uno mismo se mete deliberadamente en arenas movedizas. Me acerqué un poco más a él, tratando de encontrar en su expresión alguna señal de que entendía lo absurdo de su petición, pero lo único que encontré fue desesperación y orgullo. Mucho orgullo. ¿En qué tipo de inversiones se metió? Insistí, intentando al menos comprender el origen del desastre. Él apretó los labios. No importa eso ahora. Lo importante es que debemos saldar la deuda antes de que las cosas se pongan peores. Ese peores me heló la sangre. No sabía si hablaba de consecuencias legales, de prestamistas peligrosos o de algo más oscuro. Pero la idea de que mi hijo pudiera estar involucrado en ese mundo me hizo sentir un dolor profundo en el pecho, como una punzada que no desaparecía. ¿Se lo pidieron a ustedes directamente? Pregunté. Él vaciló apenas un segundo. Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Aquella respuesta fue suficiente para entender que él estaba ocultando más de lo que decía. Nunca había sido un buen mentiroso, su mirada siempre lo delataba. Tú también estás involucrado, ¿verdad? Pregunté con un hilo de voz. Su silencio fue la confirmación. Sentí una mezcla de angustia, decepción y una extraña calma. Era como si cada palabra que él decía me empujara un poco más hacia un borde invisible. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía no alcanzar mis pulmones. Papá, por favor, dijo, y ahora su voz sí era la de un hijo desesperado, no la de un hombre adulto. No tenemos a nadie más. Tú eres nuestra última oportunidad. La última oportunidad. Qué frase tan cruel. Porque en ella no había gratitud, ni equilibrio, ni humanidad. Era una carga.
Una obligación disfrazada de súplica. Una cuerda que me amarraba a un destino que no había elegido. ¿Y si no puedo?, pregunté. ¿Qué esperas que haga? Él levantó la mirada y su expresión cambió. Ya no rogaba. Ya no parecía vulnerable. Algo duro, casi exigente, apareció en sus ojos. Tienes la casa, los terrenos, el negocio. Puedes vender algo. Puedes pedir un préstamo. Puedes hacer lo que siempre has hecho cuando yo te he necesitado. Me quedé sin aliento. Lo que siempre he hecho. Sí, siempre fui el padre que resolvía, que arreglaba, que soportaba. Pero nunca imaginé que ese rol se convertiría en una obligación eterna, un peso que él esperaba que yo cargara incluso cuando ya no podía. ¿Laura sabe que estás aquí?, pregunté. Él bajó la cabeza, pero respondió. Sí. Y espera que volvamos con una solución. Una solución. No un intento. No un consejo. No un apoyo emocional. Una solución. Me acerqué a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y oro. Era un atardecer hermoso, pero yo no sentía nada. Por primera vez en muchos años, mi propia casa me pareció estrecha, asfixiante, como si las paredes se cerraran lentamente. Papá, dijo él nuevamente, esta vez con impaciencia. No tenemos tiempo. Necesito que digas que sí. Ese necesito que digas que sí fue la frase que terminó de romper algo dentro de mí. No si puedes. No si quieres. No si te parece justo. Solo un mandato encubierto. Me giré lentamente para mirarlo. Lo vi ahí, de pie en mi sala, el mismo lugar donde aprendió a caminar, a leer, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloró cuando cayó de la bicicleta, donde le prometí que siempre lo apoyaría, pero no así. Nunca así. Le dije que necesitaba pensar. Solo eso. Pensar. Su reacción fue inmediata, frunció el ceño, apretó los puños, avanzó hacia mí como si temiera perder algo crucial. Pensar, papá, esto no es para pensarlo, es urgente, es tu responsabilidad como padre. Responsabilidad. Fue como recibir un golpe. Mi responsabilidad como padre fue educarte, respondí con calma quebrada. Advertirte. Enseñarte a no meterte en problemas como estos. Eso sí era mi responsabilidad. Pero pagar los errores de otros, no lo es. Su rostro se volvió una mezcla de enojo y decepción. Entonces nos vas a dejar solos, dijo con frialdad. Nos vas a abandonar. Esa acusación me partió el alma. ¿Abandonarlos? Yo siempre estuve ahí. Siempre. Pero para él, no darle dinero equivalía a abandonarlo. Intenté explicar, intenté que entendiera los límites, la realidad, las consecuencias. Pero él ya no escuchaba. Su mente estaba cerrada, su desesperación convertida en exigencia. Al final, salió de mi casa dando un portazo, sin despedirse, sin mirarme. Escuché su auto arrancar y alejarse hasta que el silencio quedó suspendido en el aire como una nube pesada. Me quedé solo, mirando la puerta cerrada, sintiendo una punzada que no sabía si era tristeza, miedo o resignación. Solo supe algo con total claridad, mi hijo ya no era el mismo. Y la situación en la que estaba, podía arrastrarme con él. Y entonces, por primera vez en mi vida, pensé en desaparecer. La noche en que mi hijo salió de mi casa exigiendo algo que yo no podía darle, sentí que mi propio hogar ya no me pertenecía. Caminé de un lado a otro tratando de entender en qué momento la vida había tomado ese giro tan oscuro. Él había cruzado una línea, una que yo creí que jamás se atrevería a cruzar. Y yo, por más que doliera aceptarlo, ya no podía salvarlo de todo. Dormí poco. Apenas unas horas. En cuanto la primera luz de la mañana apareció por la ventana, ya estaba sentado con una taza de café frío entre las manos, la mente llena de escenarios posibles. Sabía que si me quedaba, si seguía disponible, él volvería. Volvería a exigir, a presionar, a arrastrarme al abismo con él. Y lo peor, sabía que yo, en mi debilidad de padre, podía terminar diciendo que sí. Pensé en mis ahorros, en mi casa, en los años de esfuerzo. Pensé en cómo había trabajado toda mi vida para asegurar una vejez tranquila.
Pensé en lo injusto que era perderlo todo por decisiones ajenas, irresponsables, ocultas bajo el pretexto de la familia. No podía hacerlo. No esta vez. A media mañana tomé una decisión que jamás habría creído capaz de tomar: desaparecer. No dejar rastro. No permitir que me encontraran hasta que todo se calmara o hasta que él entendiera que yo no era su cajero automático, ni su salvavidas eterno. Guardé lo necesario, mis documentos, algo de ropa, un poco de dinero en efectivo. Nada que llamara la atención. Apagué el teléfono, retiré lo poco que tenía en la cuenta corriente y dejé la casa tal y como estaba, como si fuera a volver en cuestión de horas. Cerré la puerta con llave y, sin mirar atrás, me alejé caminando. Salí de la ciudad en autobús. No quería dejar registros. No quería que mi hijo, en su desesperación, rastreara mis movimientos. Durante el trayecto, miré por la ventana y vi la carretera extendiéndose como una línea interminable, reflejando un futuro que no sabía si debía temer o agradecer. Llegué a un pequeño pueblo costero donde nadie me conocía. Renté una habitación modesta en una posada antigua atendida por una mujer mayor de sonrisa amable. Le dije que estaba de paso, que necesitaba unos días de descanso. Ella no hizo preguntas. Agradecí ese silencio más de lo que imaginaba. Las primeras horas allí fueron extrañas. La sensación de libertad se mezclaba con un peso en el pecho difícil de explicar. No había nadie esperando que resolviera nada, que pagara nada, que sacrificara mi vida entera por decisiones que no eran mías. Era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Pero al mismo tiempo, cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de mi hijo. No como el hombre desesperado que me exigía dinero, sino como el niño pequeño que me abrazaba sin condiciones, que buscaba en mi protección y guía. Ese recuerdo dolía más que cualquier reproche. Durante los días siguientes, me dediqué a observar la rutina del pueblo. Los pescadores saliendo al amanecer, los turistas buscando conchas en la orilla, los niños corriendo por la playa. Yo simplemente estaba. Existía sin responsabilidades ajenas, sin cargas que no me correspondían. Empecé a comer mejor, a dormir un poco más, a caminar por la playa todas las tardes. Era extraño darse cuenta de lo cansado que estaba, de cuánta energía había gastado durante toda mi vida sosteniendo a otros. Pasó una semana sin que encendiera el teléfono. Pero la curiosidad, el miedo y el amor paternal terminaron por vencer. Lo encendí mientras estaba sentado en una banca frente al mar. En cuanto el dispositivo tomó señal, empezó a vibrar sin parar, decenas de llamadas perdidas, mensajes, audios. Algunos eran de mi hijo, otros de Laura, incluso había mensajes de números desconocidos. Los últimos me inquietaron. No eran amenazas explícitas, pero dejaban entrever una presión peligrosa. Escuché solo uno de los audios de mi hijo. Su voz estaba tensa, quebrada. Papá, ¿dónde estás? No puedo creer que hicieras esto. Todos me están presionando. Dicen que si no pagamos, vendrán a buscar respuestas. Necesito que vuelvas. Necesito que enfrentes esto conmigo. Ese enfrentes esto conmigo sonaba menos a petición y más a advertencia. Como si él también hubiera cruzado un límite del cual ya no podía regresar. Apagué el teléfono otra vez. No estaba listo para volver. No estaba listo para escucharlo culparme por algo que no era responsabilidad mía. Pero el miedo ya se había instalado en mí. No solo por mí, sino por él. ¿Qué había hecho exactamente? ¿Con quién se había involucrado? ¿Qué tan profundo estaba? Los días siguientes estuve más alerta. Miraba por la ventana, observaba a los desconocidos, evitaba hablar demasiado. La tranquilidad empezaba a llenarse de sombras, como si mi pasado pudiera alcanzarme en cualquier momento. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, escuché mi nombre. Me giré lentamente y vi a Daniel, un viejo amigo al que no veía desde hacía años. Me quedé paralizado. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo me había encontrado? Él se acercó con una expresión que mezclaba preocupación y urgencia. Te están buscando, dijo sin rodeos. No solo tu hijo. Otra gente. Gente que no quiere esperar. Mi corazón golpeó mi pecho con fuerza. ¿Qué sabes?, pregunté. Daniel suspiró.
Lo suficiente para decirte que esto no es un simple error de inversiones. Laura pidió dinero a personas equivocadas. Y tu hijo firmó papeles que no entendió. O no quiso entender. Sentí un mareo. El muelle se movía bajo mis pies, o tal vez era yo quien temblaba. Si vuelves ahora, añadió Daniel, ellos van a presionarte. Te van a poner contra la pared. Y créeme, no van a aceptar un no. Me llevé la mano al rostro. Quería gritar, llorar, correr. Pero solo podía quedarme allí, respirando con dificultad. ¿Qué hago?, murmuré. Daniel miró hacia el mar, como buscando una respuesta allí. Lo único que puedes hacer, quedarte escondido hasta que las cosas cambien. O hasta que tu hijo entienda que esto no se arregla contigo, sino enfrentando sus propios errores. Esa noche no dormí. Pensé en mi hijo una y otra vez. En su vida, en sus decisiones, en cómo había llegado a ese punto. Y pensé también en mí. En cómo toda la vida había dicho que no importa cuántas veces un hijo caiga, un padre siempre estará ahí para levantarlo. Pero nunca consideré que un día esa caída podría arrastrarme a un abismo del que yo no podría salir. Pasaron varios días. Cada uno igual de silencioso y tenso. Yo caminaba por la playa al amanecer, tratando de encontrar algo de paz, pero la culpa nunca desaparecía por completo. A veces imaginaba que mi hijo vendría buscándome, que me suplicaría ayuda, que entendería mis razones. Pero otras veces, temía que llegara con alguien más detrás de él. Un día, mientras observaba el horizonte, sentí algo dentro de mí cambiar. Tal vez era resignación. Tal vez aceptación. O tal vez era la simple certeza de que, por primera vez en mi vida, debía pensar en mí, no en los demás. Mi hijo tendría que enfrentar las consecuencias. Solo así aprendería. Solo así crecería. Yo, mientras tanto, seguiría oculto. Quizá algún día volvería a casa. Quizá no. Pero sabía una cosa con absoluta claridad, mi desaparición no había sido un acto de cobardía, sino de supervivencia.